¿Qué estamos haciendo actualmente para que para que esta situación cambie? Y debido a estas razones que hemos comenzado a nosotros organizarnos, porque en la palabra dice que ustedes son la luz y la luz del mundo y la sal. Procuren ustedes que su luz brille frente a la gente para que viendo lo que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Y cómo podríamos decir que nosotros somos luz y sal si no amamos a nuestro prójimo? ¿Y cómo podríamos decir que amamos a nuestro prójimo si no hacemos que estas personas tengan, por ejemplo, pan para para su cada día, para sus familias, o que tengan las condiciones de vida humanas? Porque en Bolivia existen muchas condiciones de vida muy terribles de muchos grupos marginales en nuestro país. Entonces, existen muchas situaciones y como cristianos necesitamos también hacer ahí algo, porque Dios nos ha llamado a hacer luz. Entonces, por esta razón es que hemos organizado esto, porque queremos que realmente sepamos cómo ser luz y cómo vivir desde la cosmovisión bíblica en nuestra sociedad y aportar, y por qué no, si Dios nos permite, poder desde algún lugar, como autoridades también en algún momento poder bendecir y ser luz y sal en este lugar. Por eso doy muchas gracias al hermano Sergio y a la hermana Elisa por tanta disposición. Siempre son muy cercanos a todos y siempre veo que cada vez que se les pide alguna ayuda, siempre están muy dispuestos a hacerlo. Ellos son fundadores del campamento educativo Senda Alta. Su frase, o más bien su lema, es diversión extrema con aprendizaje profundo. Y ellos lo que buscan es enseñar la manera bíblica de pensar en todas las esferas. Hablamos de educación, de ciencia y muchas más esferas. Ellos hicieron misiones en Uzbekistán, estuvieron también inmiscuidos en el campo de la educación allá y actualmente también se dedican a hacer conferencias y talleres sobre educación y creacionismo. Así que nuestro hermano Sergio y nuestra hermana Elisa nos van a hablar sobre cómo deberíamos vivir desde la cosmovisión bíblica en este mundo tan complicado. Así que le cedo la palabra a usted, hermano Sergio y hermana Elisa, y que Dios bendiga la charla. Amén. Bueno, muy agradecidos, Noé, por la invitación y a toda nuestra iglesia allá en Cochabamba que han estado levantando este evento. Con las palabras de Noé nos hacemos eco y esperamos que lo que vamos a compartir, que hemos aprendido a lo largo de muchos años, sea un aporte para abrir no solo nuestra visión, sino también llevarnos a la acción. Em, Voy a compartir la pantalla. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias otra vez, Noé, por la invitación, por organizar este taller o esta conferencia en realidad. Y a todos los que están asistiendo, esperamos que el Señor Jesús y el Espíritu Santo sea hablándonos en esta noche. Bueno, el Evangelio transformador del reino, ese es el tema de esta noche y es un tema que nos toca profundamente. Como Noé comentaba, somos misioneros en diferentes lugares, nos ha tocado y encontrarnos con el Evangelio del Reino y profundizarlo cada vez más ha sido algo que nos ha ayudado a enfocar la misión en el lugar donde tiene que ser, creo yo. Como oraba Eric, que podamos florecer donde hemos sido plantados, que podamos traer el reino de Dios donde Dios nos ha puesto para alumbrar su reino, su luz, su vida, ¿no? Y esta imagen con la que comenzamos eh, es pues una imagen que habla mucho, ¿no? Si estamos hablando de pobreza, si estamos hablando de dificultades, estamos hablando de dolor, tenemos que pensar en una situación como la de esta imagen. Una persona, en este caso una mujer, que eh, normalmente nos llevamos la peor parte, ¿no? Porque las mujeres nos quedamos con los hijos, las mujeres somos las que, bueno, al tenerlos en nuestros vientres, nos ligamos mucho más a los hijos, ¿no? Y muchas veces las mujeres quedan solas y vamos a hablar de situaciones de pobreza, tenemos que hablar de mujeres solas.
en muchos casos, en la mayoría de los casos, y en una situación como la que estamos viendo aquí, ¿no? En una situación desoladora, pero al mismo tiempo puede ser una situación de esperanza. Si miramos al cielo, si miramos al Señor, si miramos lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer, entonces hay esperanza. Y esa es en el fondo, el evangelio transformador del reino. Mirar nuestra realidad, pero al mismo tiempo levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, haz algo, y Él lo va a hacer. Amén. Gracias, Elisa. El bosquejo de lo que queremos compartir esta noche, queremos invertir unos 20 minutos en volver a recuperar, por así decir, la centralidad del evangelio del reino de Dios. Volver a recuperar porque se ha como que entrepapelado el evangelio del reino. En segundo lugar, quisiéramos mencionar la incomodidad del reino de Dios. Es un mensaje que causa incomodidad, aparte, obviamente, que es la única esperanza que tenemos. En tercer lugar, la manifestación histórica del reinado de Dios. Queremos hacer un paneo histórico a algunos eventos, no todos, no es exhaustivo, por supuesto, imposible, pero que nos van a dar una idea de lo que se puede hacer hoy, ¿no? A partir de lo que ya ha ocurrido en el pasado. Luego, un pequeño aporte desde lo que estamos haciendo nosotros, Elisa y yo, en lo que es la producción de la riqueza total, para mostrarles también de manera superficial nuestro aporte, es decir, que desde donde estamos, nosotros estamos en el terreno de la educación, podemos hacer algo transformador para la realidad, quizás en este caso de pobreza que vive mucha gente. ¿Ya? Luego quisiéramos tener un tiempo de preguntas y respuestas de parte de ustedes, así que les animo a tomar apuntes y luego participar. De todas maneras, si ustedes quisieran interrumpir la exposición con alguna pregunta muy puntual, una inquietud, adelante, por favor. ¿No? Sí. Virtual. No quisiéramos que esto sea muy formal, estamos entre amigos, entre hermanos, creo que todos nos conocemos, entonces aprovechemos también esa familiaridad relacional para dialogar. Bueno, vamos al primer punto, la centralidad del evangelio del reino de Dios. Como dije hace un momento, es un tema poco comprendido, creo yo, y es como que se hubiera entrepapelado entre muchas otras doctrinas de la iglesia. Para algunos, el mensaje del reino tuvo pleno sentido para el pueblo hebreo, pero hoy estaría fuera de moda, ¿no? Para otros es una esperanza exclusivamente para después de la muerte, o sea, algo puramente celestial, por lo tanto, no tan urgente. Pero como vamos a ver a continuación, el reino de Dios es el tema central en los evangelios y en la predicación de los apóstoles durante los primeros siglos de historia de la iglesia cristiana. Por ello, deberíamos adoptar la perspectiva del reino de Dios y su justicia para que todo el mensaje del Nuevo Testamento tenga un correcto sentido. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando del departamento de obra social de la iglesia, no estamos hablando de una acción, digamos, paralela a la predicación del evangelio, sino es el centro mismo del mensaje que estamos predicando. Y a medida que manifestemos las señales del reino de Dios en nuestras comunidades, estas van a ser transformadas. Repasemos un poco las escrituras. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista resumido por Mateo? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de nuestro Señor? El centro resumido, por así decir, de su mensaje. Fíjense el paralelo que hay entre el mensaje de Juan el Bautista y de nuestro Señor. Prácticamente es un copy-paste, ¿no? Y esto es intencional en Mateo, porque lo que intenta es mostrarnos que había un hilo conductor del mensaje. Y era tan importante que Juan era nada más el precursor y Jesús era quien traía el mensaje, pero era el mismo, el mismo. ¿Cuál fue el tema central del evangelio que Jesús predicaba en las aldeas y pueblos? Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Aquí ya quita el complemento de los cielos, ¿no? Porque se sobreentiende, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí se ve la acción del reino, o sea, Jesucristo predica la buena noticia del reino y muestra esa buena noticia sanando la enfermedad y las dolencias, y también sabemos la expulsión de los demonios, y también sabemos trayendo el perdón de los pecados. Todo era parte de un solo mensaje. ¿Cuál fue el tema central de las parábolas? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Sabemos que Mateo es el que ha, digamos, juntado, ha concentrado las parábolas en un solo capítulo, no todas, pero las principales acerca del reino. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les es dado. ¿Cuál fue el mensaje central de los discípulos cuando fueron enviados? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Fíjense que es un anuncio exclusivo para el pueblo de Israel, y por eso muchos dicen: es que el evangelio del reino era exclusivamente para los judíos. Vamos a ver que no es así. Pero en este caso, nuestro Señor está cumpliendo profecías que estaban asignadas a Israel, ¿no? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es casi una misma frase que usa Mateo, recalcando esta identidad de mensaje. ¿Cuál fue el mensaje central de Pablo? Ahora aquí estoy hablando, Pablo es un apóstol a los gentiles. Y nos vamos hasta el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el que ya no está predicando a los judíos. Sabemos que él entraba a las sinagogas y luego era expulsado, y entonces él se fue poco a poco predicando, y sentía que su ministerio era un ministerio a los gentiles. Entonces, Hechos 28, el último capítulo de Hechos, dice así: Pablo permaneció 2 años enteros, está hablando de Roma, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y todos de cualquier etnia, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto nos da autoridad para decir que el mensaje central de la iglesia ha de ser el evangelio del reino de Dios. Y si no lo comprendemos bien, entonces es posible que nos hallemos predicando mensajes de mucho ánimo o mensajes de mucha, digamos, de buena doctrina, pero no el centro de lo que ha de ser y lo que Jesucristo nos encomendó predicar. Por eso es que yo quiero recalcar esto que considero para mí es como la gran comisión antes de la gran comisión. En Mateo 6:31, el Señor Jesucristo dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente. Y esta palabra buscad
en el griego es procurad. O sea, no es buscar algo que se ha perdido, sino procurar establecer, manifestar, dar a conocer en palabras y en hechos el reino de Dios y su justicia. Y aquí está el añadido que tiene que ver con lo que Noé introducía en esta reunión. Estamos en un mundo saturado de injusticias, saturado de cosas que están mal hechas, y para un mundo cuya única solución es el evangelio. Así lo creemos todos aquí, creo los que estamos presentes. Pero ¿cuál evangelio? Yo pienso el evangelio del reino de Dios y su justicia, en toda su amplitud, en todo su desafío. Y fíjense que esta palabra o esta comisión está en un contexto de situaciones materiales, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Bueno, no voy a ampliar más esto, solo quiero mostrar la centralidad del mensaje del evangelio, del reino. El llamado Padre Nuestro, que es un modelo de oración que fue enseñada por Jesús, tiene como tema central el reinado de Dios. Vean, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Este es el primer pedido. Y es un pedido que no solo es primero en orden, sino es primero en que encierra todos los demás. Lo que sigue es la manera en que viene el reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Dónde? En el reino, una manifestación del reino. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Dónde? En el contexto del reino que viene. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Dónde? En el contexto del reino que viene. Entonces, entrar al reino o estar en el reino no implica que se acabaron las hambrunas, se acabaron los pecados, se acabaron las ofensas, se acabaron las tentaciones, sino que estamos buscando que en medio de toda esta realidad confusa y difícil que nos toca vivir, la voluntad de Dios sea hecha por nosotros, no por los ángeles, porque dice como en el cielo, allá los ángeles le obedecen a él, pero aquí en la tierra somos nosotros. Y es un pedido a replicar el gobierno absoluto que tiene Dios acá en la tierra. Porque tuyo es el reino, cierra la oración con el reino otra vez. El poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No sé si ustedes habían meditado antes en la prioridad del reino en esta oración, pero en realidad, si queremos orar como Cristo nos enseñó, nuestro pedido debiera estar centrado también en la manifestación del reino, en procurar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto le da forma a nuestra cosmovisión cristiana. Hay tres preguntas que quisiera yo, que son un poco más técnicas, más teológicas, pero creo que aquí en nuestro grupo hay personas que seguro tienen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué Mateo escribe acerca del reino de los cielos, mientras que los otros evangelios mencionan el reino de Dios? Yo he escuchado hasta doctrinas que se han establecido sobre esta diferencia. ¿Qué significa reino de Dios en el concepto que Mateo nos está transmitiendo? ¿Y qué significa arrepentidos? Que son palabras claves. En primer lugar, acudo a los comentarios de la Biblia de estudio, la edición de estudio de la Reina Valera. Dice en la entrada, en la página 1218, Mateo prefiere generalmente la expresión reino de los cielos, mientras que los otros evangelios se utiliza la expresión reino de Dios. Por ejemplo, Marcos, por ejemplo, Lucas, ¿no? De acuerdo con la costumbre judía, Mateo evita con frecuencia el uso directo del nombre divino. O sea, esta es simplemente la razón por qué Mateo no habla del reino de
de Dios, aunque sí usa 4 veces este término, pero más de 30 usa el concepto reino de los cielos por digamos, este temor, este respeto de los judíos, y este es un evangelio dirigido al pueblo hebreo, de no usar en vano, levantar, digamos, abusar del nombre divino. En la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional tiene un concepto un poquito más completo, pero es lo mismo. Dice el reino de los cielos. Esta frase se encuentra solo en Mateo, donde aparece 33 veces. Marcos y Lucas usan la frase el reino de Dios, término que Mateo emplea apenas 4 veces. El reino de los cielos es el reino de Dios. Ahí paró digamos, el debate, ¿no? Y se trata tanto de una realidad presente como de una esperanza futura. Aquí este es otro concepto fundamental, el ya está, pero todavía no, que hablan los teólogos, ¿no? El concepto del reino de Dios que se menciona 50 veces en Mateo, ya el concepto, no el término, ¿no es cierto? Es el tema dominante de las enseñanzas de Jesús. Estas son anotaciones al margen de la Nueva Versión Internacional hecha por eruditos bíblicos. Entonces creo que hay un común acuerdo en la iglesia evangélica en que el mensaje, el evangelio del reino es el centro. Ahora, entonces, ¿qué significa? Acudo otra vez a la edición de estudio de la Reina Valera 95, donde en sus ayudas suplementarias hay un diccionario donde tiene esta excelente definición y resumen. La verdad no he encontrado algo más sintético y tan claro, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla del futuro reino del Señor y de un reino mesiánico universal. Estamos hablando de un reino, de un gobierno aquí en la tierra, ¿no? En el Nuevo Testamento, el anuncio del reino de Dios o reino de los cielos, que ha llegado ya, constituye la proclama inicial y el centro del mensaje de Jesús. Es el reino que llega con él y que él viene a establecer. Esto lo he resaltado, esto no está resaltado originalmente, porque creo que es lo principal. Donde está Jesucristo, el reino está ahí. Pero somos su pueblo. Y como pueblo de él, nosotros somos operadores de ese reino. Un reino que está presente ya, dice, y en pleno desarrollo. O sea, la iglesia es la que se encarga de esto, pero cuya consumación tendrá lugar en el futuro. No es un reino temporal, sino eterno. O sea, ya vino y no se va, gracias a Dios. Es irreversible su venida. Tenemos esperanza. Y no es nacional, ya no es solo de los judíos o de un país cristiano, no, es universal. Todo ser humano que reconoce a Jesucristo como Señor y nace de nuevo es parte de este reino. No solo para contemplar y adorar al Señor, sino para operar su voluntad allí donde esté. No es un reino político a manera de los reinos humanos. O sea, los cristianos no somos llamados a empuñar una espada, un arma y pelear contra el que no cree como nosotros. Ni tampoco reino solo moral o espiritual abstracto. Algunas corrientes teológicas han llegado a espiritualizar demasiado el reino de manera que es algo muy individual, muy personal, muy de mi conducta, mi relación con Dios, con ninguna manifestación pública o social o histórica, ni enteramente ultraterrestre. El reino de Dios consiste en su soberanía. Donde quiera que se acepta su soberanía y se ajusta la vida a su voluntad, presten atención, esto creo que es procurar el reino de Dios y su justicia, es ajustar nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno, allí donde el Señor me ha puesto la universidad, el trabajo, ¿no? A su voluntad, su reino ha empezado. Pero el reino de Dios no viene ni crece por el esfuerzo humano, sino por la gracia y el poder de Dios mismo. El hombre solo puede acatar su soberanía y ofrecerse para ser en sus manos colaborador suyo.
como dice en 2 Corintios 4:1, y eso solo por la acción de Dios en él. Esto es muy importante. Las buenas ideas para Dios solo han complicado a la iglesia. Cuando decimos, a ver, yo voy a hacer esto para Dios porque siento en mi corazón, cuidado. Primero, preguntarle al Señor si es su voluntad. Así han empezado las cruzadas, así han empezado un montón de cosas que nos han confundido y nos han hecho dar vueltas en la historia. En la oración que el Señor enseñó, dice, las peticiones, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, poseen el mismo significado, ya lo hemos dicho antes. Entonces, creo que ya ha quedado bastante claro y podemos resumirlo así en un esquema. Reino significa reinado, no es un lugar acotado geográficamente, sino una acción, la acción del gobierno supremo de Dios, ¿no? En la persona de Jesucristo, porque Él es el que trae. Cristo significa eso, Mesías, ungido para gobernar sobre todos los asuntos de esta vida y la futura, y este reino ya es irreversible, ha venido a quedarse. La iglesia es la llamada a manifestar los signos, las señales de este nuevo orden de vida. Y esto, obviamente, es al hacer su voluntad, como dice el Padre Nuestro, aquí en la tierra, en todas las esferas de la vida. No hay una esfera, no hay la esfera económica, ni la política, ni la educativa, que escapa al gobierno supremo de Dios. La parte ecológica, la parte, la salud, todas estas áreas entran dentro del gobierno supremo de Dios. Y si nosotros decimos, no, el gobierno supremo solo ha de estar en la iglesia, estamos limitando el accionar de Dios. Hay una teología que nos ha impactado mucho a los evangélicos y es entregarle el mundo a Satanás, y dicen, no, es que el príncipe de este mundo o el rey de este mundo es Satanás y el mundo le pertenece a él, a nosotros solamente es la iglesia. Y entonces comenzamos a estrechar el ámbito de acción del gobierno de Dios en nuestras mentes, porque eso no va a parar, no ocurre en la realidad. Dios obra allí donde su pueblo obra por fe, ¿no? Le obedece. Para terminar esta sección, ¿qué significa arrepentidos? Arrepentidos significa literalmente cambia tu forma de pensar. Es la traducción de la palabra griega metanoia. Resulta obvio que el llamado no es solo a pensar de otra forma, sino a obrar diferente, conforme a esa nueva y diferente manera de pensar. Y aquí es donde enfatizamos la cosmovisión bíblica. El trabajo del arrepentimiento no es solo levantar la mano en un domingo donde me llaman a la conversión. Empieza ahí, pero empieza un proceso de transformación de toda mi manera de pensar que puede durar años o toda la vida. Ahora, ¿cuál es esta nueva y diferente manera de pensar? En este contexto, en el contexto del anuncio del arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, es ver toda la vida bajo el gobierno global del Mesías, este gobierno supremo de Dios en la persona de Jesucristo, que ya está presente en nuestra historia. Y si el reino de Dios ya está aquí en la persona de Jesús, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a relacionarnos? La invitación al arrepentimiento, hermanos, es una invitación a reconfigurar nuestra cosmovisión. Tomar conciencia de toda la realidad bajo el gobierno de Jesucristo. Y proactivamente obrar en consecuencia en todas las áreas de nuestra vida. Doy el paso a Elisa para esta siguiente sección. Adelante, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces viendo la incomodidad del reino de Dios. Vamos a ver por qué decimos incomodidad. Vamos a revisar un libro que hemos estado leyendo, El Jesús que nunca conocí, y que tiene un capítulo para el reino
y que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Que habla de la incomodidad. Perdón, no estoy pudiendo. Ya. Muy bien, dice así. Quien quiera que afirmara el reino de Dios está cerca, sin duda hubiera evocado en la mente de los oyentes la imagen de un líder político que iba a surgir, tomar el mando y derrotar al imperio más poderoso que jamás se ha conocido. Jesús fomentó esta creencia utilizando la palabra que aceleraba el ritmo cardíaco de la gente. El reino de Dios se ha acercado. Proclamó en su primer mensaje lo que iba a suceder. Jesús dijo, sobrepasaría con mucho lo ocurrido en el pasado. He aquí más que Salomón en este lugar. Es tremendo este mensaje. El anuncio de la venida del reino de Dios era incómodo para los conquistadores romanos, para sus aliados herodianos y para las élites judías que se beneficiaban de este imperialismo. Vamos con la siguiente incomodidad. Dice, para consternación de las multitudes, resultaba claro que Jesús hablaba de una clase extrañamente diferente de reino. Los judíos deseaban lo que el pueblo siempre ha esperado de un reino visible, es decir, comida en la mesa, abundancia de empleos, un ejército fuerte para rechazar a los invasores. Pero Jesús anunció un reino que significaba negarse a sí mismo, tomar la cruz, renunciar a la riqueza e incluso amar a los enemigos. A medida que lo fue explicando, las expectativas de la muchedumbre fueron desmoronándose. Y la palabra reino significaba una cosa para Jesús y otra totalmente diferente para la multitud. Así que el anuncio del reino de Dios que enseñaba Jesús resultó incómoda para el pueblo judío que esperaba dicho reino también. ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de Dios? Jesús estaba indicando que el reino de Dios viene con un poder al que se puede resistir. Es humilde y discreto y coexiste con el mal, mensaje que sin duda no agradó a las intenciones patrióticas judías de rebelarse. El reino de Dios opera así. Comienza tan pequeño que la gente se burla de él y piensa que no puede tener éxito. En contra de toda probabilidad, el reino de Dios crecerá y se difundirá por todo el mundo para dar sombra a los enfermos, a los pobres, a los encarcelados, a los no amados. Para ver y entrar al reino de Dios es necesario entonces arrepentirse y nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Y esto nos incomoda a todos. En resumen, Jesús honró la dignidad de las personas, estuviera o no de acuerdo con ellas. No iba a fundar su reino sobre la base de la raza o la clase social u otras divisiones de esta índole. Todos, incluso una mestiza con 5 maridos o un ladrón que moría en la cruz, eran bienvenidos a unirse a su reino. La persona era más importante que cualquier categoría o etiqueta. Qué difícil es recordar que el reino de Dios me llama a amar a la mujer que acaba de salir de una clínica de abortos. Y sí, incluso a su médico. A la persona promiscua que está muriendo de SIDA, al rico propietario que está explotando la creación de Dios. Si no puedo amar a esas personas, entonces me debo preguntar si he entendido en realidad el Evangelio de Jesús. Amar aún al enemigo, esto sí que es incómodo. Así que hermanos, como podemos ver, realmente el reino de Dios incomoda a todos, incomoda a los líderes. Fueron los líderes religiosos los que mataron a Jesús, ¿no? Incomoda a las multitudes porque no es lo que pensamos, nos incomoda a nosotros,
¿no? Porque nos anima, no solo nos anima, nos ordena amar a nuestros enemigos. Y esto es incomodísimo, ¿no? Por un lado, tenemos que entender que el reino de Dios sí nos aparta del pecado, quiere que proclamemos, que hablemos, que la gente debe dejar su pecado, pero nunca debemos olvidar que es nuestro mandato amar al pecador e ir a su encuentro para mostrarle este reino. Vamos a ir a la tercera parte de la exposición esta noche, revisando cómo entendió la iglesia el mensaje y cómo lo aplicó a lo largo de los siglos. ¿Ya? Hemos elegido algunos ejemplos que nos pueden servir de inspiración hoy. ¿Ya? Bueno, después de la crucifixión, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor, después de que Él envió al Espíritu Santo a la iglesia y la iglesia tuvo un tiempo de avivamiento extraordinario, manifestando señales del reino de Dios, la iglesia enfrentó un reto, y este reto duró unos 2 siglos aproximadamente. Fue su relación con el judaísmo primero y con el imperio romano después. Hay que pensar que no se trataba de una iglesia fuerte, sólida, no, era un grupo de seguidores de Jesús que se estaban enfrentando a la religión monoteísta más cerrada que ha conocido la historia y al imperio político más poderoso que ha conocido la historia. ¿Cómo sobrevivir a este reto? 2 retos enormes que tienen que ver con la justicia del reino de Dios y que nos dan una lección hoy en día de cómo proceder con los que nos aborrecen y nos persiguen. Respecto a la relación con el judaísmo, el conocido historiador Justo González afirma lo siguiente. Vamos a leer también partes de otros libros que tienen que ver con historia, ¿ya? Los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica, tan esperada por el pueblo hebreo, había llegado. Eso fue lo que anunció Jesús. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás cristianos son perseguidos no es porque se oponían al judaísmo, sino porque creían y predicaban que en Jesús se habían cumplido las promesas hechas a Israel. Esto es en Historia del Cristianismo, tomo 1, página 37. La venida del Mesías, según las profecías, implicaba 2 cosas para la iglesia primitiva. Primero, un gobierno universal de paz y justicia, y por consiguiente un pueblo fiel a este Mesías, que obraba justicia para que como fruto haya paz. La iglesia cristiana, nacida dentro del judaísmo, fue aborrecida y perseguida por su propia progenitora, o sea, el pueblo judío y la religión judía. Pero no por eso dejó de testificar que Jesús era el Mesías esperado. Esta persecución redundó para expansión del mensaje del evangelio más allá de las fronteras de Judea y Samaria, de modo que muy pronto la iglesia se llenó de gentiles más que de judíos. Este segundo hecho, o sea, la expansión de la iglesia más allá de Israel, tanto geográfica como culturalmente, trajo el segundo gran conflicto que duró hasta el siglo IV después de Jesucristo: la sangrienta persecución por parte del Imperio Romano y lo que el historiador Justo González llama la era de los mártires, que comenzó con el emperador Nerón el año 37 al 68 después de Jesucristo, como vemos ahí. El historiador romano Tácito
describe así la injusticia realizada por Nerón, acusando falsamente a los cristianos de ser los causantes de un gran incendio que consumió 10 de los 14 barrios de Roma. Además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados. A otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran la ciudad. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, dice Tácito, ¿no? Pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Eso está escrito en los anales de Tácito y citado por González en la obra que hemos mencionado. Hay varios indicios que los apóstoles Pedro y Pablo estuvieron entre estas víctimas. ¿Por qué Nerón acusó a los cristianos y no a otros grupos de personas? Habían en el Imperio Romano muchos a quien acusar del incendio. Bueno, la historia revela 3 causas fundamentales por qué fueron los cristianos. 1, eran intransigentes en reconocer a su Señor Jesucristo como suprema autoridad por encima aún de las autoridades religiosas o civiles. Mensaje del reino. 2, eran pacifistas, cumplían su deber ante Dios de sujetarse a las autoridades civiles, aunque éstas fueran caprichosas y crueles. Ellos no se amotinaban, no resistían toda esta acción cruel. Y 3, eran un grupo minoritario, débil, de gente mayormente pobre, sin influencias, por lo tanto, hacerles estas perversidades no causaría problemas políticos. Las mujeres cristianas se sentían amadas y dignas ante su Señor Jesucristo, capaces de grandes transformaciones socioculturales. Un ejemplo de esto es el de Macrina. En el año 320, los años 324 al 379 después de Cristo, y de su hermano Basilio de Cesarea, conocido como Basilio el Grande. Ella, Macrina, fundó junto con su madre y muchas otras mujeres un monasterio femenino en Annecy. Su sabiduría hizo que sea ampliamente conocida como la maestra. Ejerció una enorme influencia sobre sus 2 hermanos, Basilio y Gregorio de Niza. Basilio tenía una excelente formación académica que le podría haber hecho triunfar en la vida pública y académica, pero siguió los pasos de su hermana Macrina y fundó junto con algunos amigos un monasterio en Ibora para dedicarse a la vida contemplativa y al servicio a los demás. Basilio pensaba que el meollo de la vida monástica está en el servicio a los demás. Él mismo siempre se mostró dispuesto a este servicio y realizó las tareas más despreciables entre los monjes. A menudo se le da a Basilio el título de padre del monaquismo oriental, citado también por Justo González. En tiempos de escasez, Basilio vendió sus propiedades y repartió el dinero entre los necesitados, al tiempo que predicaba contra los ricos que se aprovechaban de esta situación para almacenar y especular. Él decía, si cada cual tomara solo lo que le hace falta y diera a los demás lo que necesitan, no habría ricos ni pobres. Frente al emperador Valente que lo aborrecía, se mostró firme y jamás cedió a sus amenazas. Cuando el hijo del emperador enfermó, Basilio oró por sanidad y el muchacho mejoró. En cuanto a su actividad teológica, Basilio contribuyó al triunfo final de la doctrina trinitaria frente al arrianismo, que niega la deidad de Jesús y que en esos tiempos dividía a la iglesia cristiana. Tal era la intensa vida de muchos monjes, de los cuales Macrina y Basilio son solo una muestra.
Bueno, vamos a saltar a Giovanni de Petro Bernardone. No sé si ustedes lo conocían así, pero este hombre es mundialmente conocido con el nombre de Francisco de Asís. Estamos saltando 8 siglos hacia adelante, ¿no? Por el tiempo. Este era hijo de un rico comerciante y una mujer francesa. Francisco significa el pequeño francés, es ser un apodo que él tenía. Así que todos los franciscos ya saben qué significa su nombre, ¿no? Él nació en Asís, en el centro de Italia, y él ha impactado el mundo, la historia de Occidente, haciendo de la pobreza su estilo de vida voluntario. El contexto de vida de Francisco es muy importante. Europa estaba siendo transformada por el mercantilismo, generando una nueva y poderosa clase social comerciante que disponía de una excesiva riqueza monetaria que trajo aparejada extrema pobreza, hacinada alrededor de las ciudades, lo que planteaban a los cristianos sensibles un desafío de conciencia y de proceder. Ver tanto dolor, tanto sufrimiento en los alrededores de las ciudades incomodaba obviamente a los cristianos, pero no sabían qué hacer, qué camino tomar. Entonces, luego de una enfermedad, Francisco decidió renunciar a toda su herencia y alejarse a la soledad para la meditación, abrazando la pobreza absoluta. Primero fue una actitud meramente individual. ¿Ya? A fines de febrero del 1209, leyó el pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús envía a sus discípulos a dar de gracia lo que habían recibido de gracia. Mateo 10, 7 al 10, predicando, sanando, haciendo milagros en favor de la gente sin llevar nada consigo. El historiador Justo González dice, aquellas palabras le dieron un nuevo sentido de misión. Él y sus seguidores irían precisamente en búsqueda de las ovejas perdidas. Su lugar de acción no estaría en los monasterios apartados del bullicio del mundo, sino en las ciudades cuya población aumentaba rápidamente, entre los enfermos, los pobres y despreciados. Para ello era necesario ser pobre y serlo con todo el gozo que da la seguridad de que Dios cuida de nosotros. Justo González, página 414, en la obra que ya hemos mencionado. Francisco acostumbraba a hablar con los animales silvestres, a predicarles aún a los pajaritos. Se cuenta de una visita que hizo al Papa Inocencio III para pedirle autorización para fundar la Orden de los Hermanos Menores y que intercediese ante el emperador para que se dicte una ley prohibiendo la caza, dice, de mis hermanas las avecillas. Vemos en Francisco de Asís la justicia del reino de Dios adaptándose a las nuevas situaciones históricas en Europa. No estamos diciendo, no estamos haciendo una apología de la Iglesia Católica, porque en ese entonces no había iglesia protestante ni católica, era una sola, ¿no? 1200, las reformas de 1500, y este hombre encontró una manera de enfrentar esa situación. Entonces, es importante, es un modelo, porque cuando vemos situaciones complicadas que tocan nuestra sensibilidad y nos invitan a hacer algo, pues hablemos con Dios, tomemos en cuenta el Evangelio y demos pasos de obediencia que quizás van a tener un impacto global como ha tenido la decisión de este hombre, ¿no? Vamos a dar algunos saltos mencionando movimientos y personajes que les recomendamos estudiar más profundamente por medio de la internet. Sorprende, por ejemplo, ver que Cristóbal Colón fue un instrumento del Señor para llegar hasta América y traer el Evangelio. Obviamente no solo llegó el Evangelio, llegó la ambición europea, el pecado, pero eso no es culpa de Colón. Sin embargo, leer una buena biografía de Cristóbal Colón, una biografía equilibrada, nos llena de sorpresas, ¿no? A los que somos aventureros. Cristóbal Colón era un aventurero, pero un cristiano muy fiel, muy firme. Bartolomé de las Casas
en Chiapas, México, 1484, ahí están los años, no voy a leer. Él denunciaba la destrucción de las Indias por parte de los colonizadores españoles, quienes trataban en modo inhumano, opresivo y abusivo a los habitantes originarios de América. El caso de Pedro Claver, en lo que hoy es Venezuela, que defendía y cuidaba esclavos negros que llegaban en los barcos de tratantes, ¿no? Desde África. Pero en el mundo, digamos, en el área evangélica, los misioneros moravos en la isla de Santo Tomás, en Antillas Orientales, haciéndose ellos mismos esclavos. Imagínense, con objeto de ministrar a la población negra. Llegaron estos moravos y se declararon esclavos y entonces trabajaban o le hablaban de igual a igual al esclavo negro. En Surinam, por ejemplo, había muchas haciendas con esclavos africanos y los moravos quisieron llegar a estos, pero estos habían escapado dentro de la jungla y los misioneros tuvieron que correr tremendos riesgos para ir a buscarlos, incluso de que ser mal recibidos. Les llevaron, aparte de la Biblia, asistencia médica, les llevaron escuelas, les llevaron conocimientos técnicos, ¿no? Y hay poblaciones que permanecen hasta hoy. El caso de William Wilberforce, hay películas muy buenas, muy interesantes sobre este hombre, un político cristiano que desde el Parlamento del Imperio Inglés lideró valientemente y venció con perseverancia la lucha contra las leyes que protegían la esclavitud. Hay que tener presente que este enorme imperio, el imperio inglés, basaba buena parte de su economía en el comercio de esclavos, o sea que tocar la esclavitud era tocar una fibra, es como hoy tocar, digamos, el narcotráfico en Bolivia, ¿no? La fe de este hombre derrotó a todo un imperio. George Muller, es impresionante la biografía de Muller, padre de más de 10,000 huérfanos, claro, no al mismo tiempo, sino a lo largo de su vida, alimentó, los vistió, los educó, dependiendo enteramente de la providencia divina, en tiempos cuando en Inglaterra se empleaba el trabajo de los niños en minas de carbón. La gente decía, pero Muller, ¿para qué te ocupas de estos que pronto van a morir? Porque el niño era, se lo, digamos, exprimía en las minas de carbón hasta que ya muriese, y entonces él se puso en defensa de ellos. Y Muller nunca pidió ofrendas, en lugar de ellos solo oró. El Señor Jesucristo suplió abundantemente y sorprendentemente para un cuidado de calidad. Los orfanatorios de Muller eran lugares que parecían, ¿cómo se llama? Hoteles de 4 estrellas. Y para terminar esta revisión histórica, nos trasladamos a Bolivia. El misionero Antonio Chirioto llegó a Bolivia en el año 1911 a la edad de 80 años para establecer una obra en favor de los aymaras. Quienes estamos viejitos, pasados de los 70, tenemos esperanza, fíjese, este hombre se movió a los 80 años. Y él vio a digamos, a las poblaciones aymaras pobres, explotadas, sin oportunidad de educación, marginados. Lamentablemente murió ese mismo año por problemas de salud, pero dejó una herencia de $30,000 a la sociedad Penny Hall para invertir en la educación y evangelización de los indígenas aymaras. El 28 de febrero de 1913 se compró la hacienda Guatajata a orillas del lago Titicaca, una extensión de 1,000 hectáreas con 48 cabezas, no de ganado, sino de familia. Así se contaba antes. Se vendía la propiedad con las cabezas de familia que hay ahí. Eran 275 siervos o esclavos, los pongos o colonos. Así era antes de la reforma agraria, la realidad en Bolivia. En el momento en que se adquirió la finca Guatajata, los indígenas eran explotados y tratados como animales de carga por los sacerdotes, los políticos y los dueños de la propiedad.
ya que en aquella época no tenían derechos ni privilegios sociales. En el año 1914 se funda la primera y pionera escuela indígena. Antonio Chirioto, he tenido el privilegio de conocer y a los que les gusta la historia les animo a visitar, para impartir educación, salud, el evangelio, la mecanización agrícola, con autorización del presidente Ismael Montes, que terminó posteriormente reconocida con el decreto supremo 4724, mucho antes de la escuela de Huarizata. A nosotros se nos mete por todo lado que Huarizata, que Lizardo Pérez y Siñani, etcétera, fueron los pioneros. No, eso no es verdad. Fue la iglesia evangélica la que dio los primeros pasos de libertad, de educación, ¿no?, al pueblo aymara. A este amparo, ¿no?, se establecieron 29 escuelas seccionales que se llamaban justamente Antonio Chirioto, estas 29, este núcleo escolar, perdón. Posteriormente vinieron postas médicas, hospitales, pioneros en Bolivia. Quien estaba escuchando esto era como si, ¿qué hacen estos gringos o estos evangélicos locos?, ¿no? El 15 de octubre de 1927 se logra establecer la Iglesia Evangélica Bautista en Guatajata. Los misioneros canadienses contrataron como pastor nacional al hermano Ramón Ruiz. Aquí no hay una visión de colonialismo, hay una visión más bien de fortalecer el liderazgo nacional, que al mismo tiempo ocupaba el cargo de mayordomo de la hacienda. La pregunta es: ¿dónde y cómo está manifestándose hoy el reino de Dios? Antecito, en ese mismo lugar de Guatajata, es algo que te olvidaste decir, se dio la primera reforma agraria antes, ¿no?, de la revolución del 52, donde los misioneros repartieron a los comunarios tierras y les dieron títulos y todo eso. Entre estas familias estaba la familia de la esposa de nuestro ex vicepresidente, ¿no? Cárdenas, Víctor Hugo Cárdenas, Víctor Hugo Cárdenas. La familia de su esposa era parte de ese grupo que ha recibido, ¿no?, su título de su tierra antes de la reforma agraria, y el presidente Cárdenas ha sido, digamos, educado en esta escuela Antonio Chirioto. Entonces es importante ver esto también, ¿no?, que en Bolivia la iglesia ha traído el reino de Dios y su justicia en esta situación tan delicada. Y sin duda hay muchos otros ejemplos que Sí. no vamos a mencionar por el tiempo, ¿no? Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿dónde y cómo está manifestándose hoy el reino de Dios? Y la siguiente pregunta, que es incómoda, ¿no? ¿Cómo estás involucrado tú en la manifestación transformadora de este reino? Como ves, todo está en la Biblia, todo está en el Nuevo Testamento, pero de ahí tenemos que llevarlo a nuestra situación histórica. Tenemos que contextualizar el mensaje del reino y vivirlo según las condiciones de nuestra actual época. Y para terminar, entonces, un ejemplo, un testimonio de los equipos productores de riqueza total. Adelante, Liz. Sí, esto es algo que Dios nos ha mostrado el 2018, nos ha dado, no sé cómo decirlo. El 2017, en realidad. El 2017, ¿no? Cuando aquí en Valle Grande el alcalde le pide a Sergio que trabaje las políticas para la juventud de aquí de Valle Grande. Entonces, él hace todo un estudio entre los jóvenes y escribe un librito que se llama La riqueza total, ¿no? Y el 2018, Bright Hope nos habla sobre este librito y nos pide, bueno, le piden a Sergio en realidad que haga cómo se podría llevar adelante, porque lastimosamente las políticas aquí en Valle Grande, aunque se terminaron
y todo, no se pudieron llevar adelante porque desde Santa Cruz, desde la gobernación, vinieron otras políticas que incluían género, que incluían otras cosas que los jóvenes de aquí de Valle Grande no pedían, ni la gente. Pero como era algo con mucho dinero, que está impuesto desde afuera, ya todos lo sabemos, entonces se impusieron estas otras políticas para la juventud y todo el trabajo, todo lo que se había animado a los jóvenes a hacer, bueno, quedó frustrado. Así que Bright Hope nos dice qué era lo que ustedes pensaban, ¿no? ¿Qué era lo que pensaba Sergio para esto? Y entonces hablamos de los equipos productores de riqueza total, que son proyectos productivos y autogestionarios desarrollados por iglesias evangélicas en comunidades necesitadas. Ya, en realidad, esto de las iglesias evangélicas viene a partir de Bright Hope, ¿no? La idea inicial era proyectos productivos y autogestionarios desarrollados por jóvenes aquí en Valle Grande, pero se lleva a las iglesias evangélicas en comunidades necesitadas. ¿Y cómo se hace esto? Equipos de 3 a 12 personas, adolescentes, jóvenes y o adultos, que desarrollan la herramienta misional de la producción de la riqueza total y logran evidente mejora en su calidad de vida. Y aquí les vamos a contar qué proyectos se han desarrollado. Ya tenemos la ubicación, el problema que enfrentaron, el proyecto que se hizo y cuántas unidades o cuántos proyectos, cuántos equipos llevaron adelante este proyecto. Entonces tenemos en la ubicación municipios rurales en los valles cruceños. Estamos hablando de Moromoro y Valle Grande. El problema era el mal uso del tiempo de adolescentes y jóvenes. Es un problema encontrado por ellos mismos. Estamos hablando de equipos de colegios, adolescentes de colegio. Su proyecto fue teatro con mensaje, con principios y valores, e hicieron este proyecto 3 equipos. Fue muy interesante esto porque uno de los equipos llegó con su teatro hasta Cochabamba. Comenzaron en Moromoro, actuaron para la población de Moromoro, vinieron aquí a Valle Grande, que es un pueblo más grande que Moromoro, y finalmente fueron hasta Cochabamba, ¿no? Fue muy lindo ese trabajo. Luego tenemos otro equipo también de municipios rurales en los valles cruceños. Este es en Guadalupe, una comunidad muy pequeña aquí cerca del campamento. Y el problema que ellos vieron en su comunidad era exceso de basura y contaminación, ¿no? El proyecto fue reciclaje productivo, y producción de muebles e insumos para el hogar. Este proyecto lo hizo un equipo y les cuento que han llegado a hacer un juego de living de botellas PET que lo han vendido a una concejal aquí en Valle Grande y han hecho 3 juegos de living de ruedas. Los han vendido toditos. Han hecho también moldes de latas de manteca y otras cosas más, ¿no? Entonces, sí han llegado hasta vender sus, como ven, en ambos equipos han logrado riqueza financiera. Bueno, finalmente, continuamos, tenemos un municipio rural en los valles cruceños también, poco valor agregado a la producción agrícola. Eso fue muy lindo ver cómo los chicos estaban, lindo y al mismo tiempo preocupante, ¿no? Los chicos veían cómo sus papás trabajaban tanto, pero cuando salían a vender al mercado, eran tan poco remunerados, tan poco valorados, ¿no? Así que ellos decidieron darle valor agregado a esa producción y trabajaron el proyecto de transformación de alimentos en base a productos locales. Fue realmente glorioso ver el reencuentro entre padres e hijos en este proyecto y al mismo tiempo cómo
tenían tanto éxito al vender sus productos. Luego tenemos otro municipio rural en los valles cruceños, el mal uso de la tierra y el agua en la producción agrícola. Aquí trabajaron la producción orgánica y huerto hidropónico. Tenemos 3 equipos trabajando esto. Miren, estos jóvenes, tenemos jóvenes de segundo de secundaria enseñando a campesinos adultos cómo hacer un huerto hidropónico. Qué tremendo fue esto, cómo los jóvenes llegaron a tener tan buena autoestima y tanto conocimiento del huerto hidropónico como para enseñar aún a adultos. Seguimos, tenemos un equipo en el municipio en Norte Potosí, en Yayagua concretamente. Tenemos igual el mal uso del tiempo libre y en adolescentes y jóvenes. Hicieron teatro con mensaje, con principios y valores. Igual se presentaron en el teatro de Yayagua, tremendo. Otro equipo también en Yayagua, descuido en la alimentación de los hijos. Esto fue un equipo, pero tremendo. Hicieron un comedor estudiantil. Chicos que estudiaban en la mañana y preparaban el almuerzo. Obviamente tenían la ayuda de su monitora, pero era un trabajo bárbaro el de los chicos, con decirles que ellos tenían clases toda la mañana, terminaban, iban a hacer sus tareas, porque era prohibido bajar de notas, y luego iban a hacer sus compras hasta las 7 de la noche, picaban todo lo que podían para el almuerzo del día siguiente. Al día siguiente no llegaban tarde al colegio porque tenían que entrar, comenzar a cocinar a las 7 de la mañana. Ellos entraban a las 8 a clases y mientras ellos estaban en clases había alguien ayudando y cuidando la comida. Para las 11 de la mañana, que era el segundo recreo, estos jóvenes vendían en el colegio una bandejita con su platito de sopa, su segundo, un refresquito y un postre. Todo esto por 6 bolivianos. Tenían su ganancia pequeña, pero ganancia, y el colegio subió realmente su alimentación. Incluso habían profesores comprando, ¿no?, su comida en el comedor. En ese mismo colegio teníamos otro equipo trabajando la mala alimentación por falta de verduras y hortalizas, y ellos hicieron producción orgánica y en huerto escolar y les vendían gran parte de su producción a los del comedor. Mercado seguro, pero se ayudaban entre ellos. Fue muy lindo ese trabajo. Luego tenemos otros equipos en diversos municipios de Bolivia que están trabajando igual con riqueza total, ¿no? Y su problema era la dificultad en el cuidado y la educación de niños y adolescentes. Aquí ya son equipos de iglesias, ya son adultos trabajando, centros de desarrollo integral de la familia. Quiere decir que ayudan a cuidar a los niños, les dan apoyo escolar, les enseñan la palabra de Dios, pero involucran a los padres para que ayuden en ese cuidado, para que supervisen en la casa, de modo que los padres se van también educando, ¿no? O van aprendiendo a cuidar a sus hijos y ayudarles, porque parte del problema de la gente que tiene escasos recursos es que piensan, como ellos son analfabetos, la mayoría dice, es que yo no puedo, es que yo no sé. Pero estas iglesias están enseñándoles a estos padres que sí pueden, aunque no sepan, ¿no? Y tenemos también otros equipos, igual en diversos municipios de Bolivia, que tienen el problema de la necesidad de financiamiento para la obra social. Y están haciendo microemprendimientos como pastelería o serigrafía con esta misma visión de riqueza total. Equipos que están trabajando, ¿no? Y
Bueno, ¿qué queremos mostrar con todo esto? Que cuando al Señor estamos pidiéndole, venga tu reino, Bolivia, o venga tu reino, muéstranos cómo, ¿no? La justicia del Señor nos va a dar creatividad, nos va a dar ideas, nos va a mostrar en la palabra cómo. Hay maneras de ayudar, ¿no? Y que estas personas que están siendo ayudadas no se sientan en la situación de yo soy tan pobre, tan necesitado, tan inútil que tienen que darme, ¿no? Y es solo extiendo mis manos. Pero no, cuando nosotros les ayudamos, ayudándoles a formar equipos para trabajar, para ser productivos, ellos se dan cuenta que pueden, que Dios está ahí con la riqueza de la providencia divina, que es, yo oro y el Señor me contesta y yo testifico de esto, ¿no? Y el Señor se goza en levantar la dignidad de estas personas. Eso es lo que el director del colegio donde estaba el comedor estudiantil nos decía, por ejemplo, ¿no? En un testimonio que él le pedimos grabar. Él decía, ustedes han traído un nuevo paradigma aquí al colegio, ¿no? Ya no somos los pobrecitos que tenemos que extender la mano. Ahora nos miramos entre nosotros y decimos, ¿qué podemos hacer para solucionar nuestro problema? Y eso es algo que que, como decía antes, y valga la redundancia, dignifica a la persona. Dignifica a la persona y la hace mm, solucionar sus problemas, buscar soluciones, ¿no? Y eso es lo que trae el reino de Dios a nuestras vidas. Nos muestra que delante del Señor somos valiosos y que el Señor tiene la manera de ayudarnos. No seremos platudos, no seremos millonarios, no seremos ricos, ¿no? Como el mundo quiere, pero viviremos con una calidad de vida, con buenas relaciones y también estaremos teniendo sustento y abrigo, como dice la palabra del Señor. Bueno, queremos agradecer la atención y paciencia de cada uno de ustedes y esperaríamos que en el tiempo restante, creo que nos hemos pasado del tiempo que habíamos ofrecido, sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado hermano Sergio y hermana Lisa. Entonces, pasamos a la parte de preguntas y los que tengan preguntas en este momento son libres pueden encender su micrófono y preguntar. Yo tengo una pregunta, ¿cómo podemos replicar esto en Cochabamba? ¿Cómo podemos contagiar esas ganas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Gracias, Josué, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, como hemos leído en alguna de las diapositivas, es una obra del Espíritu en nosotros. Yo pienso que todo gran cambio empieza con oración. Cuando hay un grupo comprometido, orando por esto, Señor, abre la mente de tus hijos, de tu iglesia, para entender la integralidad del mensaje del Evangelio. Porque todos tenemos la gran limitación, la gran barrera de la mente dividida. Aquí está lo espiritual, aquí está lo material. O mejor, aquí está lo espiritual y aquí abajo está lo material. Entonces, como lo espiritual es lo principal, lo material puede esperar. Y esa limitación de mente hace que no entendamos cómo integrarlo todo. Entonces, tiene que haber una metanoia, un cambio en la manera de pensar, y eso es obra del Espíritu Santo. Mi consejo es empecemos orando y empecemos enseñando el Evangelio del Reino, releyendo quizás los Evangelios, la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, a partir de la clave del Reino. Y luego las ideas van a florecer, van a brotar de aquí y de allá.
Eso sería como un consejo inicial. Y segundo, una propaganda. Este, el próximo año, en marzo, estaremos comenzando unos cursos de una escuela que se llama Escuela de Misión Integral y son completamente virtuales estos cursos y ahí estamos enseñando cómo trabajar equipos de producción de riqueza total. Entonces, si ustedes quisieran participar de esto y aprender esta manera que Dios nos ha dado, entonces solamente tienen que juntarse un equipo de 3 personas e inscribirse a este curso que toma 5 meses y bueno, con eso tendrían un poco, bueno, no un poco, sino mayor conocimiento para llevar adelante este tipo de proyectos. Buenas noches, hermana. El costo del curso, edades comprendidas para que uno pueda tomar el curso. Bien, hermana, nosotros hemos hablado con el pastor José para que la iglesia Esperanza de Vida sea iglesia aliada de Bright Hope. Para las iglesias aliadas de Bright Hope, que es la entidad que patrocina de alguna manera, el costo es bien bajo, ¿no? 70 bolivianos el curso. 70 o 75 bolivianos es todo el curso de 5 meses. ¿Por persona me está hablando o todo el equipo de 3 personas? No, es hermano? por persona, sí. 75 por persona. Ya. ¿Y las clases en qué horario se van a dar o se va a coordinar recién eso? No, ya hay un calendario, es totalmente virtual. La iglesia Esperanza de Vida ya ha hecho un curso bajo este sistema, el curso Iglesia Saludable, ¿no? Que quiero decir sin hacer sentir mal, algunos lo han terminado, otros lo han dejado ahí en el camino. Ellos pueden quizás informar lo difícil, lo complicado o lo beneficioso que ha sido el curso, pero es la misma metodología que estamos usando. Entonces, es una reunión cada 15 días en realidad, y todo el material son videos, material de PowerPoint que está grabado, y el equipo se reúne a responder preguntas, a publicarlas en la plataforma educativa. Entonces, es un sistema accesible a todos. Tenemos estudiantes en Ribera Alta, tenemos estudiantes en Oruro, en el Alto, en Guatemala, tenemos estudiantes que son costureras, estudiantes que son jovencitos de colegio, estudiantes que son ya personas mayores, pastores, en fin, es apto para todo público. Hermano, sí, adelante. ¿de qué edad están aptos para llevar el curso? Yo diría, hermana, que si son bachilleres, si son estudiantes de colegio, pueden llevarlo desde sus 16, 17 años, ¿no? Si son perseverantes también, porque los cursos no son complicados, todo está en video, ¿no? Entonces, lo ideal es que sean bachilleres. Sí. Y la manera de hacer el curso es 1 hora y media solos en la plataforma, 1 hora y media en equipo por semana. La hora y media solos también es en la semana, luego en equipo por semana 1 hora y media y cada 15 días una reunión con todos los que están haciendo el curso. Ok, gracias. Muy amable, hermana. Con gusto. Muy amable. Perfecto. Quiero resaltar una cosa, hermano Sergio, y es que si bien hay personas de Esperanza de Vida, también hay algunas personas que no pertenecen a Esperanza de Vida y son externas, por si les sirve igual para dar información sobre cualquier cosa que vaya a compartir en este momento.
Gracias, Noé. Y yo no soy de Esperanza de Vida, por eso es que le he preguntado con tanto detalle para ver. Y lo que quería consultar, lo que se me fue es, ¿deben ser herm- hermanos que se congregan en mi misma iglesia o puede ser un equipo de amigos, de conocidos que queremos, estamos interesados en implementar este tipo de estrategias para el tema de ampliar el reino de Dios acá en la tierra, ¿no? Amén. No es necesario que estén congregados todos en la misma iglesia, hermana Ah, ok. Asilia. ¿Ya? Asilia es su Mm. nombre, ¿no? Alicia, Ah, está al Alicia. revés, mira. Hay un... Bueno, entonces, lo importante es que haya por lo menos un hermano que esté bien vinculado a su iglesia y a los otros Ya, los, los anima, ¿no? Los atrae, los lleva adelante. ok, listo, gracias. En caso de no ser iglesia aliada, hermana, el costo sube a 130 bolivianos todo el curso por persona. Sí, y yo soy de la Iglesia Comunidad Cristiana Cochabamba, hermana. ¿Ellos son aliados de ustedes? No, Muy lastimosamente. amigos. Somos muy amigos, también han hecho un curso con nosotros, pero son iglesia amiga nomás, no es aliada. Entonces, ¿a nosotros nos correspondería pagar 130? Sí, Ya, ok, gracias. Muy amable. Perfecto, tal vez alguien más tiene alguna pregunta en este momento. Perfecto. Había una Solo, pregunta que me gustaría hacer, Pastor adelante, Sergio, adelante. si, Sí, adelante, no. y es, le comento que hay muchas personas que están, o algunas de las personas que están participando aquí, son personas que han comenzado a incursionar en la política y como cristianos desean hacer influencia en Bolivia desde el campo político. Y me gustaría que tal vez pudiese usted darles, ¿qué cosas cree que son las más importantes en las que ellos deberían formarse si es que en algún momento quieren ocupar un cargo o quieren hacer influencia, pero ya como autoridades? ¿Qué cosas importantes deberían formar? ¿Qué les aconsejaría usted? Gracias, gracias, Noé. Bueno, en primer lugar, biografías de hombres en la escritura, como Daniel, como Nehemías, como Esdras, José. como el profeta Isaías, que han sido políticos. Isaías es conocido como profeta, pero estaba en el palacio, o sea, él era un consejero directo del rey, por lo menos del rey Ezequías, sabemos, pero Daniel era un consejero del profeta, perdón, de Nabucodonosor, un rey, digamos, pagano. José, José era también un visir de un rey egipcio, de un faraón. Ahora, después, digamos, ya en la historia contemporánea, podríamos decir, no la historia bíblica, han habido muchos políticos que han influido tremendamente en la historia para bien. Y es bueno identificar esas vidas, mujeres y varones. Quiero decir que las mujeres no han estado ausentes de la vida política, pero su intervención era por la vía de sus maridos. Como se dice, el marido es la cabeza y la mujer el cuello, más o menos así. Ellas influían tremendamente en las decisiones que sus esposos como políticos tomaban, porque en esos entonces, ¿no? En lo largo de la historia, la mujer siempre ha estado relegadita, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, conocer la biografía de Isabel la Católica es impresionante. O sea, todavía no había venido la reforma, ¿no? De Lutero en 1517
Isabel la Católica tuvo su accionar en el final de 1400. Entonces había una sola iglesia muy corrupta, tremendamente corrupta, la iglesia romana, católica. Pero esta mujer quiso hacer reformas y empezó con la educación, ¿no? Leer la vida de Isabel la Católica desde la perspectiva de sus reformas es impresionante, ¿no? Entonces, yo aconsejaría leer biografías de hombres y mujeres. Wilberforce es otro ejemplo claro de un político que ha influido. Y, y bueno, segundo, identificar en Bolivia cuáles son los puntos calientes que molestan a nuestro Señor. La corrupción, narcotráfico, el abuso de poder. Si está, si en su corazón estas cosas le cosquillean, le incomodan, yo creo que va a ser un buen político del reino, pero va a tener que pagar un precio. Persecución, aislamiento, silencio, pero yo creo que hay el ejemplo, por ejemplo, no quiero hacer ninguna apología, pero me parece un buen ejemplo de Bukele en El Salvador. Es un joven que empezó con una pasión por su país, pero tremenda, y vemos ahí cómo ha logrado transformaciones impresionantes, ¿no? O sea, no hay que ser bukeliano para ver la realidad. Un país que era conocido mundialmente como el más inseguro, ahora es uno de los más seguros. Entonces, esos son hechos, ¿no? Independientemente de las ideologías, hay que ver los hechos. Y entonces, identificar los puntos calientes, preguntarle al Señor qué hacer con esos puntos calientes y comenzar a armar un discurso político, ideológico, basado en verdades bíblicas para combatir estas tremendas heridas y pecados que hay en Bolivia. A partir de ahí, ser muy fiel en tener un equipo de apoyo en la iglesia. Nunca te lances a la vida política solo, ni hagas que tu entorno inmediato sean tipos políticos nada más con razonamiento meramente natural. Rodéate de consejeros cristianos que tienen la misma pasión, la misma visión, pero que te van a apoyar en oración, que te van a decir, no des este paso, cuídate de esta persona o tal y cual. Entonces, en la multitud de consejeros está la sabiduría y en la vida política es muy importante los consejeros, ¿no? Ningún rey gobierna solo, creo que ningún hombre que vive la vida política lo hace con su propio razonamiento. Tiene que tener un equipo. Esos algunos consejos, ¿no? Y recordar que Jesús es el que gobierna, ¿no? Amén. Que Jesús es el que gobierna y que esta persona que está siendo llamada va a rendir cuentas al Señor. Entonces, porque si no, la tentación de corromperse también es muy alta, ¿no? Entonces, mientras tengamos en la cabeza, en la mirada, que Jesús es el Señor y le voy a rendir cuentas, que Él me ha llamado a este lugar y le voy a rendir cuentas, entonces va, va, va a haber un freno a las tentaciones. Y que se rodee también las personas que tienen eso de un equipo que esté orando por él o por ella, ¿no? Porque se necesita mucha sabiduría, mucha protección y bueno, que el Señor vaya abriendo puertas, ¿no? Eso yo aumentaría lo que Sergio dijo. Amén. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Si hay alguna Hermano, pregunta más, consultita al pastor, sí. sí, puede preguntarle. Lo que el proyecto que los proyectos que ustedes están implementando y los cursos que van a dictar dentro de una iglesia,
¿a qué ministerio tendría que anexarse todo este proyecto, esta obra a realizar? Bien, Hola. hermana Alicia, hay diversidad. Mira, ahorita estamos trabajando con iglesias. En algunos casos es el pastor y su familia que están, por ejemplo, en Sucre tenemos un equipo que está trabajando con un CDI, que es el pastor y dos hermanas que no tienen una relación directa con el pastorado, pero dos hermanas con un corazón para los niños. Acá en Valle Grande son jóvenes, exclusivamente jóvenes, que trabajan con lo que es producción de alimentos, transformación de alimentos, etcétera, teatro, ¿no? En otras partes, por ejemplo, en Ribera Alta tenemos un equipo que es un joven que está haciendo una escuela de futsal. Un equipo de jóvenes. O sea, claro, es un joven que ha reunido un equipo de otros jóvenes que no son del grupo de jóvenes, pero son jóvenes de la iglesia. Entonces, han querido hacer esto, su habilidad es el futsal y están haciendo una escuela de futsal. Entonces, en realidad, yo lo que haría es lo siguiente, si soy parte de un equipo, de una iglesia, perdón, un domingo haría una invitación y diría, ¿quiénes tienen un corazón para hacer un trabajo de misión integral? Porque estos son misión, son misiones, misión integral. Por ejemplo, ahí la iglesia que nos acoge hoy esta noche tiene una misión en los Yuquis, tiene otra misión en el pueblito ahí por el Abra en Cochabamba. Bueno, ¿quiénes tienen ese corazón? Entonces, no habrá toda la iglesia, pero habrán 3, 4. Muy bien, esos 4 llamados a ser misioneros locales, podríamos decir, son el equipo que va a empezar el cambio. Ese equipo yo le pediría un año de compromiso, decir, ¿sabes qué? Esto no es un trabajo voluntario de ir, es un trabajo de un año y tienes que pasar un tiempo capacitándote para entender este problema de la mente dividida, para que se rompa la mente dividida, entiendas la visión del reino y tengas algunas herramientas misionales, como este de la producción de riqueza total, que te van a servir. Listo, con eso, si la persona dice, ok, me anoto, voy a trabajar mínimo un año, ya se conformó un equipo, 3, 4, no necesita ser un ministerio ya establecido de la iglesia. Pues ahí el Señor llama pues misioneros, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a permitir una última pregunta, así para que tampoco se alargue toda la noche, aunque sería genial, pero nuestro tiempo es limitado. ¿Hay alguien más a quien le gustaría hacer una pregunta en este momento? A mí me gustaría tener contacto de la hermana Alicia, que ha mostrado tanto interés. Le vamos a mandar información cuando empecemos los cursos. Entonces, si en el chat, mi hermana, tú pudieras poner tu número telefónico y el apellido también, Alicia, dice Rolevaca, pero no sé si está bien escrito o se pronuncia así. Entonces, con esto yo estaría muy agradecido, Noé, por la invitación, el tiempo. Bien, muchas gracias a usted y a la hermana Elisa. Muchas gracias por el tiempo. Sí, entonces, hermana Alicia, escriba por favor en el chat su número y su nombre para que el hermano Sergio pueda contactarse con usted. O en todo caso, no sé igual si está usted en el grupo de WhatsApp, yo le puedo escribir o puede escribir un mensaje y yo me comunico con usted y le envío su contacto al pastor Sergio. Hermana Alicia, ¿está todavía aquí? La otra, querido Noé, es que la podemos ubicar a través de mi hermano Gastón, mi hermana Beatriz, ahí en la CCC donde se congrega. Está bien, perfecto. Amén, Bueno, hermanos, hermano Sergio, hermana
Lisa, Noé y los hermanos que han estado apoyando para llevar adelante esta charla. Yo creo que ha sido de mucha bendición para todos nosotros y sabemos que en la iglesia del Señor siempre vamos a ver que el reino de Dios, el reino de los cielos pueda ser predicado en su totalidad, ¿no? En los lugares que corresponde. Y está nuestra oración y que Dios bendiga sus vidas y el ministerio que llevan adelante. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias. Gracias, Perfecto. Pastor Elías. Amén. Bueno, vamos a terminar entonces con una última oración. Muchas gracias, hermano Sergio, hermana Elisa, y a todos los que han participado el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición y que realmente el Señor pueda obrar en las vidas de todos. Así que bueno, muchas gracias, Padre bendito. Gracias por el pastor Sergio y su esposa. Gracias por todos los asistentes y por favor que todo lo que se ha hablado aquí realmente sea instrumento para que tu iglesia obre, Señor, en este mundo tan complicado. Bendice y cuida a todas las personas, Señor Jesús, que han participado y guíalas, Señor, en sus caminos. Muchas gracias, Padre bendito. Amén. Un gusto verlos a todos acá. Hasta una nueva ocasión, entonces. Muchas gracias por su presencia. Amén. Bendiciones. Dios los guarde. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones.